Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Un gusto recibirlos acá en su primera clase de inglés para el séptimo año de Terra. Mi nombre es Víctor y soy el profesor que va a estar a cargo del grupo durante estas semanas que vamos a estar preparándonos para la prueba de inglés. Entonces, darle la más cordial bienvenida. Me imagino que no es la primera clase que llevan dentro del Instituto Metropolitano, pero si lo es, gracias por confiar en nuestro trabajo, gracias por poner su confianza en nuestras manos para prepararse para aprobar la prueba de séptimo año. Vamos a estar trabajando semana a semana con el objetivo de obtener el mejor de los resultados y que todos aprueben su examen. Vamos a dar inicio, hoy vamos a trabajar meramente en una parte, primero que todo, de control administrativo, o sea, vamos a describir un poco en qué se basa la prueba, en qué constituye la prueba, de qué trata el examen, y vamos a trabajar un poco en lo que es la parte organizacional del examen, o sea, en otras palabras, los distintos temas que se analizan. Vamos a realizar también una prueba, un test de estilo de aprendizajes, y vamos a también detallar una técnica de trabajo de vocabulario que vamos a aprender utilizando la herramienta de Google Sheets. Y vamos a dar inicio primero con lo que es la explicación del temario y vamos a trabajar un poco con lo que es el examen y cuál es su composición. Entonces vamos a trabajar en esto ahorita. Antes de empezar, quisiera brevemente que todos, bueno, tuviéramos la parte de presentarnos, brevemente nada más. Quisiera que me contaran, no necesariamente nombre y todo eso, pero quisiera que me contaran su experiencia con respecto al examen de inglés, si ya lo han realizado anteriormente, si no lo han realizado. También que me pudieran contar si los años que tal vez que tuvieran de tiempo de no estudiar. Esto me sirve a mí para llevar una estadística y saber la condición en la que el grupo se encuentra. Eso también nos ayuda para tomar mejores decisiones en cuanto a lo que es las estrategias para el uso de la clase. Entonces quisiera brevemente si tal vez me pudieran compartir un poco cuál ha sido su experiencia con la prueba, si la han hecho, si no la han hecho, cuánto tiempo tienen de no estudiar, por lo menos para tener algunas piezas de información sobre ustedes y luego dar inicio con nuestra clase. Pueden utilizar la herramienta de levantar la mano si alguien gusta iniciar o si alguien gusta meramente comentar. Eh, También lo pueden hacer por chat si gustan. Ok, bueno, dice aquí el primero que dice que le cuesta mucho inglés. Bueno, de eso se trata, para eso estamos aquí, porque cuesta y vamos a aprender a resolver minor. Tiene la mano levantada. Buenas tardes, profe. Bueno, me llamo Minor, tengo más o menos 11 años de no estudiar, bueno, nada que tenga que ver con inglés, y nunca he hecho el examen, la verdad. Ok, entiendo, minor. ¿Ya ha hecho algunos de los exámenes de séptimo o sería la primera convocatoria que haría, digamos? Esta sería la primera. Ok, entiendo, excelente. Bueno, minor, bienvenido. Mucho gusto, Gracias. estamos a la orden. Dice Andrea, buenas noches, dice Andrea, dice para todos. Andrea, 15 años de no estudiar, entonces tenemos 11 años en el caso de Minor, 15 años en el caso de Andrea. Y los demás, casos veo a José Fuentes, veo a Kenneth Mora, también veo a María Mojica, están conectados por acá. En el caso de ustedes, ¿cuál sería su situación? Dice María Mojica, tiene 7 años de no estudiar. Dice que es el primer examen. José, la primera vez que hace la prueba de inglés. ¿Quién más está por ahí? Hace falta, creo que es Kenneth lo que me hace falta, ya verifico, ¿no? Sí, está Kenneth. Dice 7 años sin estudiar y es la primera vez. O sea, no hay una persona que repita el examen, todos lo hacen por primera vez. Ok, genial. Bueno, eso es bueno en el sentido de que no están como que dicen mareados por la prueba, no están ya como quien dice con ideas sobre la prueba.
pero sí me imagino que tienen muchas ideas sobre el idioma. Entonces, eso es un tema que tenemos que tratar de resolver en la medida de lo posible. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda para que ustedes no tengan, como que dice, ideas sobre la materia como tal. En mi caso, bueno, comentarles, alguien dejó la mano ahí levantada, creo que es Minor, si gusta puede bajar la mano, cualquier cosa, pero ya les digo con eso. Listo. En mi caso, chicos, sí quisiera comentarles, bueno, como les mencionaba anteriormente, ahorita no tengo la posibilidad de la cámara, puesto que la computadora tiene un pequeño daño, entonces no le sirve la cámara, pero voy a hacer como su voz en off, y la voz que los va a estar acompañando por ahorita, ya cuando tengo una computadora con camarita, pues ya podemos vernos de otra forma. En mi caso, mi nombre es Víctor, tengo 12 años de trabajar como docente, la misma cantidad de años de trabajar en educación abierta. He trabajado todos los años, durante 12 años en educación abierta. He visto todos los cambios que se han realizado en esta prueba, en estas pruebas en general. Conozco estos exámenes a la perfección. Son 12 años de trabajo como docente, son 15 años de trabajo en el área bilingüe y actualmente trabajo en el Colegio de Rincón Grande de Pavas como docente de inglés conversacional, donde tengo 8 años de trabajar. Trabajo acá en el instituto, donde del año anterior ejerzo el trabajo en esta área y el trabajo también como docente universitario en la Universidad Hispanoamericana, preparando profesores de inglés. Entonces, tengo pues amplia experiencia en lo que es las pruebas de educación abierta, de tercer ciclo de bachillerato, y quiero acompañarlos en este proceso para que ustedes vayan bien afiladitos hacia la prueba. Este curso, quiero que lo entiendan, ¿verdad? Y para que sea, porque muchas veces el estudiante llega con mucho miedo sobre el tema del inglés y me dicen, profe, es que me cuesta mucho el inglés, profe, es que yo le tengo mucho miedo al inglés. En esta prueba se necesita muy poco inglés para aprobar. La mayoría que ustedes van a tener que aprender a hacer es hacer correlaciones y eso en inglés se vuelve más sencillo con la práctica. Entonces vamos a aprender a correlacionar vocabulario. Nuestra técnica se basa en la menor cantidad de materia posible para obtener la mayor nota posible. En otras palabras, tratamos de, en el caso de inglés, tratamos de no atiborrar al estudiante, no llenarlo con materia, con vocabulario, con exceso de ejercicios, sino que el estudiante pueda trabajar de una forma bastante sencilla la materia, el vocabulario, y que aún así nos quede espacio para también tener una nota que sea positiva, en otras palabras, obtener más de un 65. Tratamos de dosificar la cantidad de vocabulario que se pueda y tratamos de ver únicamente lo necesario para la prueba, que es algo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a tratar de analizar los distintos escenarios que se van a ver en el examen, ver un poco la materia que se va a evaluar, ver cuál es la composición del examen y cómo es que normalmente se evalúa esta prueba. Entonces, vamos a dar inicio con la clase y quiero que sepan que en Classroom, en la plataforma Classroom, donde se encuentra donde a ustedes se les envió la invitación a esta plataforma, por favor traten de revisar sus correos si todavía no se han unido este, al curso, si todavía no se han unido a la plataforma, por favor únanse, tienen que aceptar el correo de invitación que les llegó de parte del instituto. Ahí se va a estar publicando tanto lo que son materiales didácticos como examen, vocabulario y demás. Y a la vez se va a estar publicando lo que es las grabaciones de la clase. Recuerden que todas las clases que ustedes reciben son grabadas, entonces ustedes pueden accesarlas cuando gusten sin un límite de veces. Entonces, cuando ya termina la clase, yo tengo un par de días, de aquí al sábado, normalmente ya está subida la clase, y yo les comparto todos los recursos por esta plataforma. Entonces, por favor, traten en la medida de lo posible de unirse a ella. Aquí tienen 3 documentos que son los con los que vamos a empezar. El de temario de tercer ciclo, que es el que teníamos actualmente en pantalla. La guía de vocabulario de séptimo, que respetando las creencias de cada uno va a ser su Biblia para el examen.
y el examen de práctica 1, que es de la convocatoria 01-2021, de la convocatoria que se hizo el año anterior. Nosotros tenemos una pequeña desventaja que no existía antes del 2020. Antes del 2020 habían 8 años, durante 8 años se había hecho el mismo temario, la misma prueba. Entonces existían suficientes exámenes de práctica, 2 por año. Estamos hablando de que existían 14 exámenes de práctica, los cuales podíamos explotar con montones de ejercicios. Pero ahora tenemos solamente 4. Tenemos la convocatoria 01-2020, que fue la única que se hizo en ese año. La 01-2000, la 01-2021, la 01-2022, 02-2022, perdón, 2021, y la 01-2022. Son las 4 convocatorias que tenemos. Entonces tenemos que dosificar mucho los ejercicios de práctica, pero para ventaja de ustedes, acá en el instituto poseemos las 4 pruebas de forma digital y nosotros se las vamos a estar facilitando, no todas de una vez, pero durante el curso vamos a estar viendo la mayoría de las pruebas. Entonces vamos a irlo dosificando de esa forma, vamos a irlo trabajando de esa forma. Aquí se va a encontrar todo. Vayamos directamente a lo que es el temario de trabajo y el temario de práctica. Este temario se encuentra en esta plataforma que les acabo de mencionar y aquí se mencionan los 6 temas que se abarcan en el examen. Entonces en total se abarcan 6 temas para un total de 55 preguntas. Veamos, si la matemática les es exacta, ¿cuántas preguntas de esas 55 debemos tener buenas para aprobar el examen? Del total, que son 55, ¿cuántas tenemos que tener buenas para aprobar el examen? Ok, en total tienen que tener 36 de las 55 preguntas de forma correcta. Con eso les daría un poco por encima de un 65. Entonces, con esas 36 preguntas, aprobamos el examen. En realidad, todavía con 35, la nota les da 63.56, si mal no me equivoco. Que con eso también aprueban el examen, los meten dentro de una curva que llaman y con eso se les da el 65. En realidad, la mayoría de estudiantes que tienen alrededor de 33 preguntas pasan. Yo he visto estudiantes que pasan con 33 preguntas, con 32 preguntas, ya menos de eso sí nunca he visto. Pero eso es porque él me hace una estadística y maquilla los números a ver cuántas personas pasan y dependiendo de si pasaran muy pocas personas, da algunas preguntas que estaban buenas como apelables o les pone un asterisco y con eso eleva los números de aprobación. Pero para ganar la prueba tienen que tener 35 preguntas 35 preguntas exactas de forma correcta, 36 para estar 100% seguros. Entonces esto es lo que ustedes necesitan. Ahora veamos en el temario. La unidad número 1 se denomina Here I Am. Esta unidad se denomina Here I Am. ¿Qué es lo que normalmente se evalúa en ese tema? Normalmente se evalúan temas relacionados a lo que es la presentación personal de las personas. O sea, frases que normalmente yo voy a utilizar en clase para presentarme con los demás o para inclusive seguir lo que son instrucciones en clases. Normalmente eso es lo que se va a hacer. Por ejemplo, cómo pedir permiso para ir al baño, cómo pedir permiso para entrar al aula, si se puede abrir la puerta o no, si se puede entrar a la clase o no. Ese tipo de frases que normalmente involucran lo que es en alguna presentación personal o inclusive alguna parte de hacer caso a una instrucción, es lo que se evalúa acá. Este tema en el examen se evalúa con 8 preguntas y va de la pregunta número 1 a la pregunta número 8. Viene dividido en 2 ejercicios. Normalmente los primeros 4 ejercicios se relacionan a imágenes
en las cuales a ustedes se les va a presentar una acción y tienen que identificar qué es lo que está sucediendo en ese momento en la clase. Entonces tienen que identificar cuál es la instrucción que el docente está queriendo decir. Eso es lo primero. Y la segunda forma en la que se evalúa es que les ponen conversaciones de distintas personas, donde tal vez esas personas empiezan a introducir o a tener una pequeña conversación. Y lo que se hace en ese caso es que ustedes marcan el examen, o sea, marcan las respuestas según lo que la conversación les indica. Esta es la parte que normalmente el estudiante se le empieza pues a complicar, pero en realidad eh, es un proceso de asociación lo que hay que hacer y vamos a ver distintas técnicas que nos van a servir para crear estos procesos de asociación. El segundo tema que se evalúa en este nivel se denomina Enjoying Life. En este caso se habla de lo que son las distintas costumbres de las personas y lo que les gusta hacer y lo que no les gusta hacer. Normalmente se evalúa con lo que son las distintas actividades que se hacen durante el tiempo libre. Por ejemplo, que a mí me gusta andar en bicicleta, que a mí me gusta escuchar música, que a mí me gusta cierto tipo de comida, que a mí me gusta, que no me gusta levantarme temprano, que no me gusta acostarme temprano. O sea, esas son las distintas cosas que a uno le gustan o no le gustan. Entonces, eso es lo que se evalúa en este tema. Se evalúa de dos formas. Normalmente viene una parte donde es un texto donde se habla de distintas personas que todas expresan sus distintos gustos y disgustos, o sea, las cosas que les gusta y no les gusta hacer. Y la otra parte que se evalúa es una donde normalmente se plantean una pregunta que viene con espacio en blanco y viene una respuesta. Entonces, de las respuestas que ustedes tienen, de las 4 que les dan, tienen que escoger cuál es la que completaría correctamente la pregunta. Entonces, es sencillo, porque lo que se crea nada más es una asociación entre una de las palabras de la respuesta y la pregunta. Es todo lo que necesitamos hacer. Este tema se evalúa desde la pregunta número 9 a la pregunta número 16. Entonces se evalúa desde la pregunta número 9 a la pregunta número 16. Luego viene el tema número 13, que es Getting Back to Nature. En este caso, el tema número 3, que es Getting Back to Nature, se evalúa todo lo que es las distintas maravillas de la naturaleza. Y este tema es bastante sencillo. Si topan con suerte, se lo topan de la siguiente forma. Vienen 4 imágenes. En el primer ítem vienen 4 imágenes. Y normalmente lo que va a suceder es que a ustedes les preguntan algo relacionado a esa imagen. O sea, se hace como una afirmación de la imagen. Entonces, tal vez les ponen una catarata y les dicen, las rocas están secas o la montaña está llena de árboles. La cascada es muy bonita. Entonces marcamos la que dice la cascada, por ejemplo. Entonces es bastante sencillo. Lo único que necesitan dominar es el vocabulario relacionado a lo que son los recursos naturales y la naturaleza en general. Y luego el otro ítem, que es también de 4 puntos, lo que se evalúa es un texto. Entonces en ese texto ustedes ponen les ponen una naturaleza, una maravilla de Costa Rica o de algún otro lugar y les hablan de cómo es ir a ese lugar. Entonces marcamos en la selección única cómo cuáles serían las respuestas que se asocian con el vocabulario. Y después viene un tercer ejercicio que también es de 4 puntos, que también se utiliza para lo que es turismo. Entonces normalmente les ponen algún cuento, alguna narración de una persona que visitó un lugar en el país y les cuenta cómo fue su experiencia. Entonces, en total, aquí se evalúan 12 puntos. 12 puntos que van desde la pregunta número 17 hasta la pregunta número 28. Entonces, desde la pregunta número 17 a la pregunta número 28. Este es el tema más largo que se ve en todos los años. El único tema que tiene una longitud similar o igual en este caso es un tema que se evalúa en noveno, que también tiene 12 preguntas. Cuando lleguen ahí nos daremos cuenta. Pero este es el único tema que tiene la misma longitud que este. Entonces aquí sí es muy importante
hacer énfasis en este tema. Es muy sencillo, pero los textos normalmente como que impresionan a la gente y yo voy a enseñarles cómo evitar eso, sino que vamos a ver técnicas que nos van a servir para dilucidar los textos con la mínima cantidad de vocabulario posible. A partir de la pregunta 29 vienen dos ejercicios que son uno de 4 y uno de 5 preguntas basados en el tema número 4, que significa checking things off a shopping list. Este tema es bastante sencillo y normalmente se evalúa de dos formas. Uno, les ponen varias imágenes de personas haciendo actividades relacionadas a compras. Por ejemplo, gente en un restaurante, gente comprando unos pantalones, gente comprando unos zapatos, gente dando vueltas en algún mall o una cosa similar. Y les ponen una oración que describe lo que dice la imagen. Entonces, de la misma forma que se los decía para el tema número 2, se hace en el tema número 4, que les ponen una imagen y lo único que se crea es un proceso de asociación con uno de los términos o palabras que salen ahí. Entonces se vuelve un poco más sencillo. Este va de la pregunta número 29 a la pregunta número 38. Entonces va de la pregunta número 29 a la pregunta número 38. El tema o la unidad número 5 es Let's Celebrate, que es celebrar la cultura costarricense. ¿Qué es lo que se evalúa acá? Se evalúan textos, únicamente textos relacionados a lo que es la cultura costarricense. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se habla? De cómo son las vacaciones en Costa Rica, de cómo son las tradiciones en Costa Rica, cómo es la Navidad, cómo es el Año Nuevo, cómo es el Día del Trabajador, cómo es el Día de la Independencia. Entonces, son vocabularios bastante simples porque se nos hacen relacionados con la cotidianidad. O sea, que todas las personas pueden hacer un proceso de asociación con esos términos. Entonces, es bastante útil. Esto se abarca de la pregunta número 39 a la pregunta número 47. En realidad, va de la pregunta 38 a la pregunta 46, ya para ser más exactos. Y luego de la pregunta 47 en adelante, hasta la 55, se abarca el tema número 6, que es Getting from Here to There. Este tema es una introducción. Este tema es una introducción a un tema que se ve en octavo, que involucra lo que son las direcciones. Este se evalúa de dos formas. Se evalúa primero con conversaciones cortas donde ustedes tienen que dilucidar de qué lugar están hablando. Por ejemplo, una persona dice que va a ir a comprar pan y otras cosas. Entonces, ¿dónde compramos pan? En la panadería. Y alguien llega y dice, vamos a ir a comprar unas flores. ¿Dónde van? A la floristería. Necesitamos carne y otras cosas, a la carnicería. Queremos comprar frutas y vegetales. ¿Dónde van? Al supermercado. Entonces, eso es lo que se evalúa en ese tema, en la primera instancia. Y luego un texto donde las personas describen los lugares que fueron a visitar y en base a eso se hacen preguntas. Esa es la composición del examen en total. 6 temas para un total de 55 preguntas, de las cuales necesitamos 36 de forma correcta. Dice por acá, disculpen, tuve un problema con el internet, no se preocupe él, recuerde que si hay alguna parte de la clase que pues por algún motivo se le quedó por ahí, puede repasar el video próximamente para que le queden todas las dudas aclaradas. Preguntas, dudas, consultas sobre el temario, sobre la clase, sobre el curso en qué consiste, sobre la explicación que les acabo de hacer. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. Curioso porque casi todos me dijeron que es que les cuesta el inglés. De hecho, pregunta, cuando algunos me pusieron acá que les cuesta el inglés, ¿qué es la parte del idioma que les cuesta a la hora de resolver un examen, por ejemplo? ¿El vocabulario? ¿Qué es lo que les preocupa exactamente a la hora de resolver un examen en inglés?
Minor dice que todo, ok. Directo al punto. Vamos a ver qué dicen los demás. Dice que en la parte de escritura. Bueno, esta parte no nos preocupa tanto para este examen porque no tienen que escribir. Entonces, esa parte no nos preocupa tanto. No se preocupe tanto por esa parte porque no hay que escribir nada en este examen. Como usted lo puede ver, es en su mayoría ciertas partes de vocabulario, el resto son técnicas de lectura. No hay que escribir nada, ni tiempos verbales, ni nada de este tipo de cosas. Vocabulario, José, ok, excelente. Vamos a trabajar en la medida de lo posible para que con la mínima cantidad de vocabulario se apruebe todo. Dice que todo, bueno. Vamos a tratar en la medida de lo posible de que todos de verdad vayan bien preparados. Como les dije, quiero que tengan la mejor disposición posible. Quiero que sepan que vamos a trabajar mucho para que ustedes de verdad salgan bien afiladitos, bien afinaditos hacia la prueba y que puedan de verdad dar su mejor esfuerzo, hacer su mejor desempeño para obtener un excelente resultado. Quiero que analicemos lo siguiente. Quiero que veamos este documento que se denomina la guía de séptimo año. Como les dije anteriormente, este documento va a ser como su Biblia de trabajo, digamos así. Este documento es sumamente importante. ¿Por qué les digo esto? Porque este documento va a ser su mejor amigo, el que los va a acompañar noche y día para estudiar. Se denomina Orientaciones para la Prueba de Inglés de Tercer Ciclo, Séptimo Año, Terraba. Y se encuentra por acá. Dice, acá vienen algunos aspectos generales sobre la prueba y luego se les desarrolla el temario, que es lo mismo que ustedes vieron en el documento que estaba anteriormente. Ven que aquí vienen inclusive cuántos ítems vienen por cada unidad de trabajo. Entonces aquí viene detallado de la misma forma que viene en el temario. Pero tiene algo que no viene en el temario y eso es lo que vamos a ir ahorita. La parte del vocabulario. Entonces, en este documento se detalla todo lo necesario en términos de vocabulario para que ustedes se preparen para la prueba. Entonces, todas estas palabras que ustedes ven aquí, las vamos a trabajar en términos de vocabulario. Vamos a trabajar qué significan cada una, pero vamos a implementar técnicas distintas a lo que normalmente se aplica. ¿A qué me refiero con esto? Mi idea nunca es que las clases se vuelvan un dictado de vocabulario por parte del docente. A mí me gusta que ustedes vayan resolviendo en tiempo real ejercicios que les puedan servir en relación a la clase y al trabajo que ustedes van a hacer acá. Entonces, a mí me gusta de verdad que la clase se aproveche en eso. Si la clase se utiliza en su mayoría para ver vocabulario, pues eso normalmente puede ser un proceso cansado, no solo para el estudiante, sino también para el docente y en general, bueno, para todo el mundo. La experiencia yo creo que no es buena cuando usted llega a una clase y lo único que hace es ver vocabulario, vocabulario, vocabulario. Entonces, vamos a tratar de que en la medida de lo posible ustedes trabajen todo lo que puedan con respecto a al vocabulario en su tiempo libre, en sus espacios libres, y vamos a ver distintas técnicas que ustedes pueden utilizar para trabajar el vocabulario. Aquí tenemos vocabulario para el tema número 1, que era Here I Am, como les decía. Aquí lo que se habla son de todo lo que son vocabulario que yo utilizo para presentarme y lo que son las instrucciones en la clase. Entonces es sumamente importante. Todo lo que se encuentra por acá es sumamente importante. En el escenario número 2, que es Enjoying Life, se habla de lo que son las rutinas diarias de las personas, como ustedes pueden ver. Tienen lo que son los eating habits, que son los hábitos alimenticios. Tienen lo que es hanging out, que son todas las palabras que se utilizan para salir. Vocabulario que la gente utiliza para hablar fuera del hogar. Y de las cosas que a uno le gustan hacer. Entonces, aquí es muy importante también, y eso es algo que se nota por acá, lo que son los números. Necesitamos repasar los números, todos, desde el 1 por lo menos al 100. Ahí dice al 69, al 59, pero yo he visto que en la mayoría de las ocasiones se evalúan hasta el 100 o más. Entonces, por lo menos vamos a trabajar inclusive también los números, que suena como algo básico, pero aunque ustedes no lo crean, eso puede ser ocasionar algún error dentro de la prueba.
El tema número 3, que es Getting Back to Nature, como les decía, este es el tema más largo y aún así vean que es el que menos vocabulario trae, ¿verdad? Es un vocabulario bastante sencillo. Pero se evalúan en 4 partes, que son las maravillas naturales en la ciudad, las maravillas de Costa Rica, las maravillas a nivel global y la posibilidad de una persona de viajar a algún lugar o de que nos cuente su experiencia sobre algún lugar al que viajó. En este caso, ese es el tema número 3. El tema número 4, checking things off a shopping list, mismo caso, vean que aquí lo que se habla son todo lo que son adjetivos relacionados a la ropa, vocabulario relacionado a la ropa, vocabulario relacionado a los distintos lugares donde ustedes pueden comprar cosas, vocabulario relacionado a listas de compras y vocabulario relacionado al precio de las cosas. Entonces, este tema es bastante extenso. Es uno de los temas en los que particularmente los estudiantes fallan más, porque se les enreda mucho la parte de los precios con la parte matemática, que en ocasiones hay que hacer ciertos cálculos. Muy pocas veces ha pasado, pero y cuando sucede al estudiante se le atraganta un poco eso, ¿verdad? Eso sucede con frecuencia. El escenario número 5 es Let's Celebrate Costa Rican Culture, que es otro tema bastante importante. Y aquí lo que se hablaba era de las reuniones familiares, las reuniones comunales, las comunidades costarricenses y los días festivos costarricenses. Como les decía a la hora de explicar el temario, que el año nuevo, vean que aquí los ejemplos que se dan son la víspera de año nuevo, el día de año nuevo, la Semana Santa, el Día del Trabajador, la anexión del partido de Nicoya. Ven que lo que se habla son de días festivos. Entonces este tema es bastante sencillo porque son cosas que ya normalmente conocemos como por contexto cultural. Y el tema número 6, aquí está su vocabulario también, que es getting from here to there, que es vocabulario relacionado a lo que es cómo trasladarse de un lugar a otro. Dónde podemos hacer ciertas cosas, dónde podemos ir a ver una película, dónde podemos ir a tomar un chapuzón ahí a la piscina, al agua, al mar, o donde sea. Podemos hablar de lo que son los volcanes, los hospitales, los supermercados, en fin, es cómo ubicarse dependiendo de las actividades en distintos lugares. Entonces, esto es bastante sencillo y es parte del vocabulario que vamos a ver. Por eso les decía que este documento es importante. Esta parte del vocabulario los prepara muchísimo para la hora de la prueba. Y lo que se evalúa aquí, todo ese vocabulario que ustedes ven en su mayoría, se evalúa en todos los textos. Entonces es bastante útil. Y al final del documento, también, como si le hiciera falta algo, ¿verdad? Vienen lo que son ítems modelo. Viene lo que son ítems modelo. Entonces vean, por ejemplo, este ejercicio que viene acá. Por ejemplo, este ejercicio que viene acá, están hablando de, tienen una imagen donde una persona le está pasando un lapicero a otra. La palabra clave aquí es que hay una de las respuestas que habla de la palabra lapicero en inglés. Entonces, con solo saber esa palabra lapicero en inglés, obtenemos la respuesta correcta. Entonces, ven ese mismo caso. Por ejemplo, en la segunda parte, vemos que dos niños le están entregando algo a un docente y le están dando es un papel. Entonces, asumimos que es una tarea o un trabajo y hay una de las opciones que les habla de lo que es trabajo o tarea. También, si ustedes ven en el ítem 3 y 4, por ejemplo, vienen relacionados también al tema número 1, que es relacionado a las presentaciones personales. Entonces, ven que todo el vocabulario de frases que yo utilizaría para presentarme con otra persona. Esto es sumamente importante también. Vean que vienen en los ítems 5 y 6 y el ítem 7 y 8 son relacionados al tema número 2, 9 y 10, 11 y 12 relacionados al tema número 3, 13, 14, 15 y 16 al tema número 4, 17 y 18, 19 y 20 al tema número 5 y 21, 22 y 23 y 24 al tema número 6. Entonces aquí es sumamente importante que ustedes utilicen este documento con alta frecuencia. Este documento tiene que estarlo repasando, ojalá todos los días. Y ahora vamos a ver un poco de técnicas que podemos utilizar para repasar para este examen. Preguntas con respecto al vocabulario.
dudas, consultas con respecto a la parte del vocabulario y a la parte de los temas. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes relacionadas a la parte del vocabulario. ¿Les quedó bien clara la parte del documento, de en qué consiste y de qué utilidad se le puede dar? Aquí está la parte donde decimos que sí. Bueno, veamos. Por el momento todo bien, sí, profe, todo claro, excelente, muy bien, excelente, muy bien, chicos. Ahora, en el chat que se encuentra acá en Zoom, les voy a enviar un link. Por favor, quisiera que accesen a ese link ahorita para un trabajo que vamos a hacer ahorita, para asignarles una pequeña tarea que van a hacer ahorita y que esto les va a servir muchísimo para la parte de lo que es el trabajo del vocabulario. Entonces quisiera que presten especial atención acá. Por favor, accesen al link y me indiquen cuándo se encuentran ahí, por favor. Todos tienen que hacerlo en su celular o en su computadora, dependiendo de donde estén conectados. Dice por acá, listo, listo, listo. Tengo 3 listos, me indican los demás. Me indican, me faltan algunos todavía. Tengo 1, 2, 3, 4. Me faltan 3 personas todavía por ahí. Ok, veamos. Este test que ustedes tienen ahorita en pantalla se llama test de estilos de aprendizaje. Vamos a ver. Como ustedes podrán sospechar, no todas las personas aprenden de la misma forma. Hay personas que tienen distintas formas de aprendizaje. Por ejemplo, yo tuve un estudiante de noveno el curso pasado que era toda una particularidad, porque él hasta prendía la cámara, yo no creía que él de verdad lo hiciera, pero después comprobamos que sí. Él tenía un estilo de aprendizaje que se llamaba kinestésico auditivo. O sea, en otras palabras, que él necesitaba escuchar la materia mientras que él se estaba moviendo. Entonces, él se paraba, digamos, en la clase, enfrente de la cámara y ponía la silla y él daba vueltas alrededor de la silla mientras que iba leyendo la materia. Era un poco inusual y extraño al final, porque pensé al principio, obviamente, pues me inquieté y dije, ¿será que es como un acto? ¿Será que él está haciendo, no sé, como decimos popularmente, una payasada o que quiere llamar la atención? O me inquietó bastante, en especial porque era un muchacho bastante joven. Pero dije, bueno, si a él le resulta ese método, vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda, digamos así. Y curiosamente, fue la nota más alta del examen. De hecho, de todos los estudiantes sacó un 93, sacó solo como 3 preguntas malas, algo así. 3, 4 preguntas malas, si no me equivoco. Eh, Fue las notas más altas. Entonces me sorprendió mucho
porque él de verdad le sacó el jugo a su estilo de aprendizaje. Entonces, las personas que son kinestésicas son las personas que aprenden con mucho movimiento. Entonces, son personas que necesitan hacer cosas para aprender. Por ejemplo, gente que hace mostrarios con el vocabulario, gente que hace fichas, gente que agarra bolas de estereofón y las llena de vocabulario y las cuelga en el cuarto. O sea, es increíble. La gente kinestésica con el movimiento aprenden. Hay gente que es más auditiva, que a ellos les sirve mucho, por ejemplo, escuchar la materia o escuchar las clases de forma constante. Entonces van interiorizando la parte del vocabulario y la parte de la materia como tal. Y hay gente que es visual, que es gente cuyo enfoque es trabajar de forma visual la materia. Entonces, ellos aprenden más viendo cosas, viendo presentaciones de PowerPoint, viendo fichas con fotografías, viendo vocabulario con traducción, en fin, a ellos les sirve mucho todo lo que implique una estimulación visual, a ellos les sirve mucho más. Entonces, antes de empezar los cursos, normalmente yo trato de discernir cuál es la mejor estrategia para trabajar en clase con el grupo. Entonces, me gusta hacer este test de estilos de aprendizaje de manera que yo puedo crear una estadística sobre cómo el estudiante aprende mejor. Entonces, es algo que a mí me gusta trabajar con los estudiantes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este test consiste de 24 preguntas. Quiero que las hagan con mucha calma. Tómense su tiempo. Yo quiero que de verdad piensen y respondan cada pregunta. Entonces, tienen 24 preguntas, las cuales les hablan sobre distintas situaciones que ustedes podrían enfrentar a la hora de realizar alguna acción durante el día. Al final les va a salir este botón que dice puntuar test, que en este caso se utiliza para que el estilo, la estadística de cuál es el estilo más dominante que ustedes tienen. Hay gente que tiene la dicha, la bendición de que, porque en realidad es la única palabra que lo describe, de que su estilo es muy, es igual en la mayoría de los estilos de aprendizaje, o sea que la diferencia es mínima. Gente que tiene tal vez un 35 de tiene un 35 de escucha, un 30 de visual y un 32 de kinestésico. Gente que prácticamente aprende de cualquier forma, gente que es muy inteligente. Eso sucede mucho. Hay gente que tiene uno muy dominante sobre el otro. Por ejemplo, gente que es supremamente visual. Entonces, es gente que tiene una desventaja de que tiene un método que le funciona mucho, pero este es el único método que les funciona. Entonces, si hay un método dominante, eso no es como el ideal. Lo ideal es que haya como un balance. Entonces, vamos a realizar este test y una vez terminado, una vez que le dan puntual test, le van a tomar una fotografía o un pantallazo, si lo hacen desde el celular, a los porcentajes. Y una vez que todos terminen, vamos a regresar, vamos a analizar los resultados y vamos a establecer cuáles son algunas recomendaciones que yo les voy a hacer a ustedes según el estilo de aprendizaje que ustedes tengan. Entonces, vamos a realizar este test y luego vamos a tomar el pantallazo, lo envían al chat de WhatsApp, por favor, envían la fotografía al chat de WhatsApp y regresamos y damos algunas recomendaciones pertinentes según el estilo de aprendizaje. ¿Entendido? ¿Todos? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Excelente.
Ok, chicos, estamos de vuelta. Normalmente para para este tramo se establecen 10 minutos para que puedan realizar el test y para poder también yo ir anotando la estadística. Yo tengo aquí los resultados. De hecho, eso es lo que estaba revisando ahorita en el grupo. Y me parecen interesantes algunas cosas que noto y quisiera notar un poco algunas de las cosas que veo. Lo primero es que hay varias personas que tienen un estilo muy dominante, de hecho, 3 de ustedes. Por ejemplo, hay un caso bastante peculiar, me parece que dice Evelyn en el chat de WhatsApp, tiene un 58.3% de auditivo, nunca he visto un estilo de aprendizaje tan alto. O sea, normalmente he visto un 54, pero nunca había visto hasta un 58 o casi un 60 en realidad. Este, pero sí, veo ese caso. Hay otro caso también, por ejemplo, de alguien que tiene, es como una estrellita, no sé, son como 3 estrellitas, no sé cuál será el nombre, pero tiene un 45% visual, que es bastante elevado. Ahí está el caso de Kenneth también, por ejemplo, que dice 54% que es visual, y algunos otros casos que están un poco más parejos. Casos especiales, por ejemplo, hay alguien que tiene el número que termina en 6627, no sé cuál de ustedes es, que veo en ese caso que tiene un 37 auditivo, 33 kinestésico y un 29 visual. Ese es un estilo de aprendizaje sumamente parejo. Entonces va a ser una persona que no va a tener dificultad en cuanto a lo que es la parte de la materia, sea cual sea la técnica que se utilice. Entonces, esas son ventajas que ya como que dice de entrada también van teniendo. O el caso, por ejemplo, que dice, bueno, dice Andrea, me imagino que es Andrea, que tiene exactamente lo mismo visual y auditivo. O sea, es una ventaja la que tienen esas personas para el aprendizaje. Es una ventaja porque pueden trabajar con cualquier estilo de aprendizaje. Entonces, es sumamente útil para esas personas cualquier técnica de estudio que vayan a trabajar en realidad. Entonces, chicos, vamos a continuar con esto. Voy a darles unas recomendaciones en base a esto. Permítanme un momento para accesar a un documento. Ok, chicos, veamos. Voy a darles algunas recomendaciones en base a lo que es el estilo de aprendizaje que ustedes tienen. Para las personas que tienen el estilo de aprendizaje más parejo, digámoslo así, que tienen 2 áreas que son muy predominantes, voy a recomendarles lo que es el trabajo de vocabulario con fichas, con imágenes. Entonces, vamos a tratar de la medida de lo posible de no traducir términos, sino de que ustedes puedan crear sus propias llaves de vocabulario por tema, utilizando un papel pequeño o una ficha técnica pequeña con una imagen relacionada a la palabra que ustedes están estudiando o repasando. Entonces, esa va a ser una de las recomendaciones en el caso de las personas que tienen un estilo más dual, digamos así, que tienen 2 áreas que son muy predominantes. Para las personas que son auditivas, mi recomendación es que las listas del vocabulario las lea según lo que crea que es su pronunciación. Aquí no influye la parte de que usted
pronuncie bien o no, porque no va a ser una prueba de conversacional, sino que es una prueba de dominio de vocabulario. Entonces, mi recomendación es que las listas de vocabulario que existen las trate de repetir tanto en inglés como en español de forma continua. Inclusive, funciona mucho utilizar el recorder del celular, el grabador del celular, y grabar pequeños audios por tema con los cuales pueda trabajar y repasar. Entonces, si es una persona que es 100% auditiva, esa es una de las recomendaciones que yo le voy a dar. Y también el tema de lo que es la grabación de la clase, que la esté repasando constantemente. Puede repasarla por partes o puede repasarla por áreas en específico que tal vez le vayan a costar un poco más. Entonces, mi recomendación es que puedan trabajar con lo que es la grabación de la clase. Son algunas de las recomendaciones que les daría. Para las personas que son más visuales, mi recomendación es que traten en la medida de lo posible de su ambiente más cercano, hablando de su cuarto, su lugar de trabajo, su celular o todo lo que ustedes consideren su ambiente más cercano, lo llenen de también términos relacionados a lo que es la materia. Hubo una estudiante que hizo algo que a mí me pareció genial. Por ejemplo, ella tenía una parte en el cuarto donde tenía como unas bolitas de ¿cómo se llama este material? Estereofón colgando de un hilo, y en cada una de esas bolitas ponía una cantidad de, materia, de palabras relacionadas a la materia del inglés. Y le funcionó muchísimo. Entonces, a esta estudiante también le fue muy bien. El curso pasado fue un estudiante de séptimo, de hecho, y le fue muy bien. Entonces, esa es una de las recomendaciones que les haría. Traten de rodear su espacio de lo que es el vocabulario que se utiliza para el tema. Entonces, son algunas de las recomendaciones que también se les va a dar. También lo que es la creación de fichas didácticas y el uso de PowerPoint. Para ustedes PowerPoint puede ser un gran amigo. Para ustedes PowerPoint puede ser un gran amigo. Entonces, el tema de hacer distintos documentos de PowerPoint relacionados a cada uno de los temas de la materia les puede resultar bastante útil. Son algunas de las recomendaciones que yo les voy a dar en cuanto a eso. Este estilo de aprendizaje que ustedes obtuvieron en su mayoría, influye mucho en cómo ustedes interiorizan la materia. O sea, la gente le salió ese porcentaje auditivo, por ejemplo, no me deja mentir, que tal vez para estudios sociales le funciona más un audiolibro de estudios sociales que ver una clase. Y eso funciona muchísimo porque es el estilo que más se acerca a la mejor forma en la que esa persona aprende. Dice María que usa una app de inglés y que le ha ayudado mucho. Me imagino que debe ser Busuu o Duolingo. Me imagino que debe ser alguna de esas aplicaciones. Que son bastante útiles también, sí. Ayudan mucho, en especial cuando uno está aprendiendo inglés, solo para conversar o para términos generales de inglés y demás, funciona mucho. Hay una aplicación, de hecho, que ahorita vamos a ver, que yo les voy a recomendar y les va a servir mucho de aquí a bachillerato, inclusive, o sea, de aquí para arriba les va a servir muchísimo. En el Play Store, yo creo que también se encuentra disponible para yo creo que también se encuentra disponible para iOS, si más no me equivoco, pero quiero que la busquemos en el Play Store. Hay una aplicación que se denomina English Verbs, que son verbos en inglés. Esta aplicación de verdad quiero que la hagan su mejor amiga y que traten de setearla para que les dé recomendaciones todos los días relacionadas a lo que son los verbos en inglés. Vean, esta aplicación ustedes la instalan y tiene varias propiedades que son muy interesantes. La primera es que ustedes la pueden configurar para que les dé una cierta cantidad de verbos diarios. Entonces, imagínense que de aquí a la prueba tienen aproximadamente unos 100 días, de aquí a la fecha del examen más o menos. Por ahí anda la cantidad de tiempo de la que disponen. Imagínense que de aquí a 100 días, si ustedes lo setean a 3 verbos diarios, que les tiraría una notificación cada 8 horas, ustedes dominarían 300 verbos en inglés, tanto en presente como en pasado y en participio pasado. Entonces, esta aplicación es una que yo en definitiva les recomiendo que instalen. Los verbos no hay que estudiarlos con esas listas extensísimas que la gente utiliza, que yo no sé de verdad, con eso es antipedagógico por donde quiera que se le vea. Hay gente que utiliza unas listas gigantescas
a la hora de repasar la materia. Yo de verdad no sé cómo hacen, o sea, de verdad no sé cómo hacen. Esto es una forma más, siento yo, sensata y organizada de hacerlo. De hecho, si ustedes notan la aplicación, tiene tres, ven estos iconos que salen como play acá, como de, para poner, esos son audios. De la gente que es auditiva, por ejemplo, le puede servir escuchar la pronunciación de la palabra. Y los que son visuales, ven que también tiene una imagen, entonces también les puede servir mucho el tema de la imagen. Son algunas recomendaciones de aplicaciones. También ustedes pueden configurarla para que le tire los verbos más comunes y también les tira ejemplos y definiciones de los verbos que ustedes les ponen. Entonces le tira el verbo en español, en inglés y su definición. Entonces es una aplicación sumamente útil. Yo personalmente se la recomiendo mucho. Es la app que yo le recomiendo a la mayoría de mis estudiantes y que de verdad la utilicen para repasar. Entonces, ojalá que también este otro recurso les pueda servir. Ahora, quiero enseñarles una técnica para lo que es también el trabajo con el vocabulario. Muchos estudiantes se apoyan en la herramienta de Google Translate para traducir vocabulario. Si bien es cierto, yo lo recomiendo, tiene que ser de una forma moderada. O sea, yo lo recomiendo, pero que lo hagan de forma moderada. En el sentido de que no siempre la traducción es 100% exacta. En un 90% de ocasiones sí, pero hay un 10% de palabras que pueden tener distintos significados según el contexto. Entonces, yo les recomiendo andarse como por la vereda, digamos así, con esa aplicación, pero vamos a utilizar una herramienta que les va a servir muchísimo. Y quiero que hagan lo siguiente. En lo que son herramientas de cálculo, tenemos Microsoft Excel, que es una de las herramientas más útiles, la más utilizada en cuanto a lo que cálculo se refiere. Pero tenemos también una versión de Google que se llama Google Sheets, se denomina, ese es el nombre, Google Sheets, o hojas de cálculo de Google. Entonces, este Google Sheets, que es una herramienta también bastante útil, viene siendo como el hermano inteligente, el hermano más inteligente de Excel, digamos, y para mí personalmente, porque no solo tiene las opciones de cálculo que tiene Excel, las bondades que tiene Excel en términos de cálculo, sino que le agrega también las bondades de Google como navegador y con Internet. Entonces, es como integrar Excel con Google, con Internet, es una belleza. Y nos puede servir mucho para trabajar vocabulario en inglés. Entonces, quiero que en su computadora, si se encuentran en una computadora, busquen en el navegador lo siguiente. Tiene que decir Google Sheets. Así como aparece en la pantalla, tienen que redactarlo en sus computadoras. Si ustedes tienen o están conectados desde un celular Android, también pueden utilizar la herramienta que dice Google Sheets. La pueden encontrar en el apartado donde se encuentran las herramientas de Google. Entonces también lo pueden hacer ahí mismo. Por si lo quieren ir trabajando conmigo, lo pueden hacer de ambas formas. Ahora, cuando ustedes van a digitar esto en Google, les va a tirar la primera opción normalmente, que va a decir Google Sheets Online Spreadsheet Editor, que es la que sale acá arriba. Entonces ahí nosotros nos vamos a guiar. Algunos navegadores pueda que les tiren otras direcciones de primero, eso porque algunos navegadores pues utilizan cierta publicidad y tiran otras cosas de primero. Pero busquen siempre la que diga Online Spreadsheet Editor, que es lo que tenemos acá. Y la vamos a dar clic ahí y nos va a tirar a la página de Google Sheets. Ahora les va a dar dos opciones. Una que dice usar Sheets for Work y otra que dice ir a Sheets. En este caso vamos a utilizar la opción que dice Sheets, que es la que tenemos por acá. Ahora, ahí les va a salir una serie de documentos de plantillas y demás. En mi caso, yo pues tengo algunas plantillas que me salen aquí abiertas, pero voy a utilizar esta que está acá, la opción que dice documento en blanco. Entonces, si me están siguiendo, por favor, en la cruz de color,
le damos documento en blanco y nos va a tirar a esta pantalla. Acá podemos hacer varias cosas como para dar inicio a trabajar en el documento. Una de las que vamos a hacer va a ser cambiarle el nombre, que lo podemos cambiar en la parte de arriba. Acá donde estoy yo, podemos cambiar el nombre. En mi caso, yo le voy a poner vocabulario séptimo inglés. Y dando tab en cualquier otro lugar, se va a guardar ese nombre. Ahora, vean la bondad que nos va a dar Google Sheets. Google Sheets va a almacenar el documento en la nube y usted lo puede accesar desde cualquier lugar que usted se encuentre. Entonces, ¿qué es la ventaja con esto? Que usted tal vez pueda estar hasta de viaje o de vacaciones, o bueno, tal vez de vacaciones no, ¿verdad? No va a querer accesar a la materia. Pero usted puede estar de viaje, puede ir en el bus o donde sea y usted puede accesar al documento, aunque usted lo haya hecho en su computadora, lo puede accesar desde el celular. Entonces, es una gran ventaja que esto les va a dar. Ahora, ya yo tengo guardado el documento. Voy a agrandar un poquito las columnas, tal y como lo haría en Excel, por ejemplo, para poder poner vocabulario un poquito más extenso y que se nos vea visualmente presentable. Entonces, veamos. Tenemos la columna que está a la izquierda y tenemos la columna que está a la derecha. Veamos el documento de guía de séptimo año. Tenemos, recuerdan lo que les decía, que viene una serie de vocabularios, los cuales vamos a utilizar para lo que es la prueba, que están por acá. Ven que vienen unas listas extensas de vocabulario. Tomemos como por ejemplo, o tomemos como ejemplo, algunas de las palabras que vienen en este documento. Por ejemplo, las que vienen acá, que están subrayadas ahorita. Entonces, vamos a tomar algunas y vamos a irlas escribiendo en este documento. Por ejemplo, age, status, phone number. Vamos a ver cuáles otros venían por ahí. Tenemos country, nationality. Pongamos unas 5 más. Vamos a utilizar unas que están más abajo. Frustrated. Annoyed. Vamos a ver unas 3 palabras más. Shocked. Scared. Shy. Copiamos estas 10 palabras en el documento que ustedes tienen abierto ahorita en pantalla. Si me están siguiendo, por favor, copiamos estas 10 palabras en una de las columnas que se encuentran en la hoja de cálculo. Ahora, una vez que ya yo tengo esta lista de palabras, que la quiero digitar, vamos a poner en la parte de la derecha o en la pestaña de la derecha la fórmula que nos va a servir para hacer la traducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de traducir los términos que se encuentran a la izquierda de inglés a español para trabajar en el vocabulario. Y lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. El mismo documento, la misma aplicación, nos va a ir guiando con respecto a cómo hacer esto. Entonces, vamos a escribir el símbolo igual y vamos a escribir la palabra Google. Como el navegador, Google. Nos va a dar 2 opciones. La primera opción dice Google Finance y la segunda opción dice Google Translate. Entonces vamos a utilizar la que dice Google Translate y la vamos a seleccionar. Inmediatamente nos va a tirar o ella nos va a guiar durante el proceso. O sea, ella nos va a guiar durante el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que ir nada más digitando los datos
según la aplicación nos lo solicita. Veamos un ejemplo de cómo lo haríamos. Aquí nos está pidiendo texto y dice, ¿cuál texto? Tendríamos que escoger la casilla, digámoslo así, la pestaña en la cual vamos a tratar de ubicar la traducción, que en este caso sería la que tiene la palabra age. Entonces, únicamente la selecciono. Ven que ahí automáticamente se marcó donde dice C2, quiere decir que la palabra que voy a traducir se encuentra en esa casilla. Luego voy a darle punto y coma. Y ahí me va a preguntar por el idioma de origen y dice que lo tengo que poner entre comillas. Entonces, entre comillas yo voy a poner las letras EN, que quiere decir English, que es el idioma del cual yo voy a traducir. Luego, la misma fórmula me va a guiar, pongo punto y coma, y me va a pedir el idioma de destino. ¿Cuál va a ser el idioma de destino? Español. Entonces, entre comillas, yo voy a poner las letras E, S, que es el idioma a traducir. Y luego voy a cerrar con paréntesis la fórmula. Si me están siguiendo, por favor, hagamos este proceso en el Google Sheets ahorita. Escriban y redacten la fórmula de la misma forma que lo estoy haciendo yo ahorita. Ok, ya tenemos la fórmula copiada. Entonces vamos a darle Enter y vamos a ver cómo el documento nos hace la traducción. Ahora, ven, y quiero que, de hecho, por eso escogí H como la primera palabra, porque muchas veces no hay que confiar en el traductor. Aquí H nos tira la traducción como años, pero en realidad se entiende por edad. Esto es porque el traductor no contextualiza. Sin embargo, se mantiene dentro del contexto del vocabulario que se necesita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al menos por contexto yo voy a interpretar que tiene que ver algo con la edad o con los años. Entonces, igual me va a servir útil, me va a ser útil. Ahora, no vamos a tener que redactar la misma fórmula para todas las palabras, sino que hacemos lo mismo que se hace en Excel. Este cuadrito que ustedes ven por acá donde se abre la cruz, yo lo puedo utilizar para arrastrar la fórmula hacia abajo y que el documento me traduzca todas las otras palabras que yo anoté en la lista. Entonces aquí, con solo jalarlo, ya él va a traducir todas las palabras que se encuentran a la izquierda.
Y con esto yo voy a poder trabajar extensivas cantidades de vocabulario sin la necesidad de ir traduciendo término por término, sino que puedo colocarlos todos en un mismo documento y irlos repasando de esta forma. Ahora, ya yo tengo, por ejemplo, aquí algunas palabras del tema número 1. Si yo quiero, por ejemplo, puedo hacer una pestaña adicional y tal vez voy a decir que voy a agarrar algunas palabras del tema número 2 y las voy a repasar también ahí. Entonces yo también puedo hacer aquí el tema número 2 y a esta hoja ya yo lo voy a poner, en lugar de decir hoja 2, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner tema número 2 o le pongo el nombre del tema y pongo las palabras acá, las que voy a traducir, y a la derecha pongo la traducción de estas mismas. Entonces, esta herramienta les puede servir muchísimo, muchísimo para repasar el vocabulario. Es bastante útil, es muy lo que llamamos nosotros user friendly, o sea, es amigable con el usuario y normalmente no les va a dar mucho problema en cuanto a lo que es la fórmula porque ella misma, por así decirlo, los encamina. Entonces, se vuelve bastante sencillo a la hora de resolver. Preguntas, dudas, consultas sobre la fórmula, ¿cómo les fue? ¿Si les dio? ¿Si les tradujo? ¿A alguien le tiró un error? ¿No les tiró ningún error? ¿Cómo les fue con la aplicación de la fórmula? Preguntas, dudas, consultas, chicas. Esta es la parte donde pueden preguntar si les quedó alguna duda con la fórmula, si les sirvió, si no les sirvió, me comentan si les fue bien, cómo les fue. Veamos, dice, Shai me lo traduce como asustado. Habría que ver si fue que movimos probablemente lo que pasó, sin temor a equivocarme, fue que las traducciones se le corrieron unas hacia abajo todas. Entonces, porque Shy es tímido. Entonces, probablemente lo que pasó fue que la de Shock le apareció donde dice Scared y la de Scared le apareció donde dice Shy. Entonces, habría que ver la posición. Exacto, sí, me imaginé que eso era lo que había pasado. Entonces, era nada más hacer la corrección. María me cuenta que le fue muy bien. ¿Qué les parece esto para repasar el vocabulario? ¿Habían escuchado de esta herramienta o la habían utilizado anteriormente? Pueden hablar, tranquilos, no se preocupen, los micrófonos están abiertos, pueden hablar, no se preocupen, si quieren igual pueden ponerlo en el chat. Ya habían utilizado esta herramienta anteriormente, la habían escuchado, nunca la habían usado. ¿Okay? Le devuelvo el señor, José, ahí disculpe. No se preocupe, estoy molestando meramente. No la habían utilizado anteriormente, bueno, es parte de las distintas gamas de recursos que manejamos acá en el instituto. Entonces, vamos a utilizar todo esto para utilizarlo para repasar vocabulario, para repasar algunas oraciones, para ciertas preguntas y demás que tal vez se nos puedan ahí complicar. Hay una fórmula, inclusive, luego la vamos a ver también, que ustedes pueden poner la palabra y con la fórmula les tira una búsqueda en Google de imágenes con respecto a esa palabra. Entonces hay una fórmula para realizar esa búsqueda, es bastante útil, pero esa ya es un poquito más avanzada, entonces esa la dejamos para después, pero por ahorita esto les va a servir muchísimo con la parte de la traducción, les va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué recomiendo que hagan? Todo este documento, todo este vocabulario que ustedes ven acá, yo les recomiendo que creen en este mismo documento o en varios documentos, recomendaría que fuera solo uno, que creen al menos una pestaña por tema, que les sirva para trabajar todo este vocabulario. Entonces, la gente que es un poco más visual, les recomiendo que lo empiecen a trabajar todo ese vocabulario traducido con imágenes. No traduzcan el término, o sea, no le pongan la traducción al español, eso úsenlo solo como referencia, sino que creen fichas técnicas como esas que venden pequeñitas, donde vienen cosas para uno anotar ahí. Entonces, ponen una imagen y ponen la palabra en inglés que se relaciona con esa imagen. Esa es una de las formas que pueden trabajarlo. Pueden trabajarlo también utilizando Prezi o PowerPoint. Entonces pueden hacer un PowerPoint para cada tema e ir haciendo la palabra con imágenes. Esto les va a servir mucho. Entonces yo de verdad les digo que funciona muchísimo.
Ahora ustedes me van a decir, profe, pero es que ¿por qué no nos da nada más el PowerPoint de hecho y todo esto? Pues uno puede hacerlo. Inclusive yo tengo montones de listas de vocabulario, ya listos documentos de PowerPoint, pero existe en la técnica del aprendizaje una mayor posibilidad de ustedes dominar el vocabulario si ustedes mismos lo trabajan. O sea, para la gente que tiene algún cierto porcentaje de kinestésico, son gente que tal vez hacer las cosas les implica mayor aprendizaje. Mismo caso para la gente que es visual, tal vez los que son un poco más auditivos tengan un poco más de complicaciones con eso. Pero construir los propios materiales les puede servir muchísimo para ir interiorizando la materia. Como les dije al principio, no es un curso de inglés. Yo no quiero que lo vean como un curso de inglés porque no lo es. Es un curso para aprobar el examen. Y la idea es que ustedes tengan el examen aprobado. La idea es ver esas 36 preguntas completas y que ustedes puedan de verdad aprobar el examen, pasar todos y si Dios lo permite la próxima convocatoria verlos en octavo. La idea es que ustedes se queden con nosotros por acá. Entonces hacer el mejor esfuerzo para que ustedes mismos vean que este instituto funciona, que las clases funcionan y que se les da una gran gama de recursos para que ustedes aprueben. Entonces ya queda mucho, yo pongo el 90% de esto y ocupo que ustedes pongan el 10%. Y ese 10% es su esfuerzo, su repaso, ir tomando la materia de la mejor forma posible y hacer un gran esfuerzo en el examen para aprobar. Van a ver que poco a poco se les va a ir quitando el miedo conforme vayan pasando las clases y vayamos viendo los temas y se les va a hacer un poco menos complicada la materia de inglés. Bueno, antes de terminar, vamos a quedar por acá. Ya la próxima semana estaríamos empezando con materia para lo que es el tema número 1. Antes de terminar, preguntas, dudas, consultas sobre el curso, sobre el instituto en general, sobre la materia, sobre la composición del examen, sobre todo lo que vimos hoy. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Pueden levantar la mano o simplemente pueden hablar o utilizar el chat, cualquiera de todas. ¿Quién dice por ahí todo claro? ¿O se dice todo claro? Todo bien, de hecho, por lo que me dijeron por acá. Ok, chicos, si no hay ninguna duda, entonces estaríamos cerrando la clase por acá. Si Dios lo permite, nos veríamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Nos estaríamos comunicando por este medio y estaríamos viendo lo que es el repaso de la materia del primer tema. Por favor, traten de ir trabajando en sus documentos de Google Sheets con las traducciones del vocabulario para que vayan preparándose para la prueba. No acumulen el vocabulario, por favor. No dejen que el vocabulario se les acumule. Traten de repasarlo semana a semana para que a la hora del examen ya lo que hagan sea un repaso y no tratar de dominar el vocabulario ni tratar de aprenderse la última hora. Dedíquenle al menos 5 minutos al día a esto. Yo de verdad no les pido mucho, 5 minutos que le dediquen a la materia y verán la diferencia que esos 5 minutos pueden hacer. Nos veríamos la próxima semana, si Dios lo permite. Un gusto saludarlos y un placer y una honra que nos dignifiquen con su confianza en poner su estudio para esta prueba en nosotros. Trataremos de hacer lo mejor para que les vaya muy bien. Muy buenas noches, bonita semana, que estén muy bien.